Las infecciones septicémicas. La sepsis es una respuesta abrumadora y extrema del cuerpo hacia una infección. Es de emergencia médica, ya que sin un tratamiento rápido, esta puede ocasionar daños en los tejidos, también una falla orgánica e incluso la muerte. En su forma más grave, la sepsis puede causar una disfunción multiorgánica que puede producir un estado de enfermedad crónica grave caracterizada por disfunción inmunitaria y catabolismo. Esta es más frecuente en la población anciana y afecta mucho más a pacientes con cáncer e inmunodeficiencia. En cuanto a sus síntomas, esta puede tener una temperatura elevada, puede dar escalofríos o sensación de mucho frío o temperatura disminuida. También debilidad generalizada, la persona está taquipneico, también alteración del estado mental, da taquicardia también, hipotensión y rash cutáneo, que es una erupción cutánea. Buenas, mi nombre es Roselyn Piña, voy a hablar sobre la epidemiología. Durante los últimos 40 años, la incidencia de la sepsis grave aumentó considerablemente, en parte debido al aumento de la edad de la población. Dice que las últimas estaciones de Estados Unidos y en Europa son entre 0,4 al 1000 a 1,1000. Notablemente la mortalidad hospitalaria de los pacientes con sepsis se descendió de un 28 a un 18%. Esta es la diferencia del huésped en la incidencia y el resultado de la sepsis. La incidencia de la sepsis es grave es menor en mujeres. Las causas en esta diferencia no se conocen, pero pueden tener una relación con el efecto de las hormonas sexuales sobre la inmunidad innata y la adaptativa, y sobre las respuestas cardiovasculares. Las respuestas cardiovasculares de las señales de citocina. La incidencia también es mayor en las personas de la raza negra, incluso después de mejorar sus condiciones socioeconómicas y de la salud, lo que sugiere que quizás también participan factores genéticos. Los pacientes ancianos son más proclives a sufrir de sepsis. Un estudio de los datos de alta de 500 hospitales en Estados Unidos informó que los pacientes 65 o más comprendían un 12% de la población, pero eran casi un 95% de los casos de sepsis que en riesgo relativo un 13,1%. De estos pacientes ancianos eran 2 veces más proclives a sufrir otras enfermedades. Pero un análisis multifactorial que ajustó para estos problemas, además de la raza, el sexo, la fuente de infección y la gravedad de la enfermedad, halló que los pacientes con sepsis de 65 años tenían 2.3 veces más probabilidad de morir. Un estudio más reciente, publicado en el 2014, se centró en la mortalidad del más largo plazo en pacientes de 65 años o más tratados por la sepsis grave. A mediados de la década del 2000, del 40% de los pacientes que... Ok, hablemos cómo el cáncer complica a un paciente con sepsis. Tenemos que las complicaciones infecciosas constituyen una de las causas más importantes de morbimortalidad en los pacientes oncológicos. La neutropenia es el factor principal de riesgo de desarrollo de infección más importante en este tipo de pacientes. Las enfermedades que deprimen la inmunidad innata y adaptativa son factores de riesgo para la sepsis. Las enfermedades crónicas que deprimen el sistema inmunitario, entre ellas el VIH-Sida, cirrosis, esplenia y las enfermedades autoinmunes, son muy comunes. Los pacientes con cáncer a menudo son inmunodeprimidos, tanto por el cáncer como por el tratamiento. Las infecciones fúngicas están presentes en un 40% de la necropsia de los pacientes con neoplasias hematológicas. La utilización previa de antibióticos, corticoides, catéteres venosos centrales, nutrición parental y inmunosupresión celular son factores de riesgo a la infección fúngica. Los neutrófilos juegan un papel muy importante y crucial en el control de estas infecciones. Las infecciones virales predominantes en los pacientes oncológicos son producidas por el herpes simplex, el zóster y los citomegalovirus. Sepsis. Las causas de la sepsis.
Tenemos dos tipos de causas, las infecciosas y las no infecciosas. Cuando hablamos de las no infecciosas, tenemos varios trastornos inflamatorios y estériles que pueden progresar a shock e insuficiencia multiorgánica, como la pancreatitis, la isquemia tisular, la lesión tisular traumática y quirúrgica. También tenemos las quemaduras, la trombolia, la vasculitis, las reacciones a fármacos y los procesos antiinmunes y neoplásicos, como el linfoma y la linfohistocitosis hemofagocítica. También tenemos las infecciosas, que un estudio reveló que las causas infecciosas de la sepsis en gran mayoría son en pacientes inmunodeprimidos, que se encuentran con mayor frecuencia en el pulmón, con un 64%, seguido por el abdomen con un 20%, la sangre un 15% y el riñón o el aparato genitourinario con un 14%. Del 70% de los pacientes infectados con cultivos positivos, el 47% fueron gérmenes gram positivos. El Staphylococcus aureus fue responsable del 20%, el 62% fueron gram negativos, un 20% de Pseudomonas spp y el 16% de Escherichia coli y el 19% de micóticos. Los datos sobre la prevalecencia están muy limitados por la capacidad para cultivar e identificar los distintos microorganismos con las técnicas habituales. En un estudio de 14.000 pacientes, 99 sufrían de infecciones por cándida, y estos pacientes tuvieron mortalidad mucho mayor en la UCI, que con los pacientes con bacteremia. Reciban un cordial saludo de parte del bachiller Michael Jeffrey. Bueno, en este momento, cuando corresponde hablar acerca de la patogenia de las infecciones septicemias, es necesario entender que este proceso ya es una complicación de una infección bacteriana ya de base. Entonces es necesario que como personal médico, como personal de la salud, entendamos y hablemos siempre con la población acerca de lo que es una infección bacteriana y lo que es las medidas sanitarias para evitarla. Además de quitar el chip que tiene mucha gente acerca de la automedicación de los antibióticos, porque esto está causando grandes repercusiones al nivel de la salud mundial. Por ello es que hoy, en este momento, cuando hablamos de las infecciones septicémicas, hablamos ya de una migración o una complicación bacteriana en la cual ya sale de un tejido hospedador hacia otro tejido. Cuando estamos hablando de la migración, es que las bacterias tienen la capacidad de romper vasos sanguíneos, romper los tejidos y allí comenzar a transitar por todo el organismo. Es necesario comprender que la sangre es uno de los tejidos más frecuentemente invadidos por las bacterias y que como flora natural o flora bacteriana nosotros no debemos tener bacterias. Es un tejido totalmente aséptico. Por lo momento, cuando comienza a ocurrir esta migración es gracias a las ciertas sustancias llamadas exotoxinas o endotoxinas que comienzan a producir y a segregar las bacterias con el fin de que comiencen a romper los vasos sanguíneos y los tejidos. Allí, al comenzar a segregarse las toxinas, el organismo como respuesta inmunitaria produce algo llamado citocinas, que son ciertas sustancias que ayudan a combatir las bacterias, que ayudan a combatir todo organismo extraño. Pero estas sustancias hasta un cierto límite son permitidas o son buenas, ya que cuando comienzan a ser en grandes cantidades, como es en el caso de las infecciones que ya el antibiótico no está funcionando, allí las grandes cantidades de citocinas se van almacenando en todos los vasos sanguíneos y se van adheriendo a lo que es el endotelio vascular. ¿Qué hace allí?
comienza a hacer una función moduladora de la presión arterial, ya que cuando comienza a cerrar los vasos, comienza a disminuir el riego sanguíneo y con ello la presión arterial. Recordando que todo shock séptico, toda complicación séptica se caracteriza por la disminución de la presión arterial y la disminución o aumento de la frecuencia respiratoria. Al segregarse la citocina y el comenzar a adherirse al endotelio vascular, comienza a hacer esa función moduladora. Todo va a radicar en cuando la bacteria ya es resistente o el tratamiento es inadecuado. Comienza la segregación de endotoxinas o exotoxinas, y allí la citocina, como respuesta compensatoria del organismo, comienza a segregarse, comienza a dar respuestas como la fiebre, como espasmos musculares, como escalofríos, y de allí comienza el proceso de que cuando no está combatiendo la bacteria, se segrega y se adhiere al endotelio vascular. Esa es toda la patología, la patogenia. Cuando hablamos de esta patología, es necesario recordar que epidemiológicamente 7 de cada 10 personas mueren por una infección septicémica, ya que cuando la bacteria comienza a correr en el tracto respiratorio, según los grandes estudiosos, dicen que para el ser vivo, el ser humano, no queda más que 72 horas. Otra de las causas que puede ocasionar es la gangrena, es la necrosis de tejidos en las extremidades, a tal punto que hay ciertas personas que hasta las extremidades van perdiendo. En cuanto al tratamiento, todo va a ser de acuerdo a un buen diagnóstico. Si tenemos un buen diagnóstico, vamos a tener un buen tratamiento. Y si el diagnóstico lo vemos reflejado en un cultivo de sangre, allí nos va a dar el antibiótico que es resistente y el antibiótico que es sensible. Eligiendo muy bien el antibiótico, vamos a tener un buen tratamiento y combatir la bacteria. Esto fue todo por nuestro seminario. Le damos las gracias.